Conmigo en el estudio, por una parte, a Raúl Mascanosa, economista, analista político. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Gustavo Marín, analista político también, abogado. Viene a hablar de este tema. Para los dos, por error. ¿Cómo podemos decir por error, así como así? Mira, vamos a empezar con el hecho de que esto no necesariamente le podemos echar toda la culpa a la administración de Obama. O sea, esto es un problema que viene ya durante muchos años y incluso lo vemos aquí en el sur de la Florida. El fraude, por ejemplo, del Medicare es algo extraordinario y que viene ya, y lo ves aquí en este pueblo, todas las clínicas fantasmas estas que están en casi todos los centros de shopping, que lo que están haciendo es básicamente robándose el dinero del gobierno. Eso es un problema que existe ya de hace largo tiempo y desafortunadamente, como mencionaron en el segmento, o sea, es la mitad de esos 100.000 millones de dólares. Es dinero fraude vinculado con lo que es el tema de Medicare. ¿El tema Medicare o Medicaid? Medicare. O sea. Medicare. Gustavo, tu reacción, y vamos a pasar ahora con los números para ilustrarles año por año, desde 2010 hasta el momento, ese dinero, ¿cuánto ha sido? No, mi reacción es que definitivamente las personas que si esto es un error dentro de lo que es el aparato componedor de batea del gobierno, ¿Eso es parte de la burocracia? Que es el pago, definitivamente, pero yo no creo que esto queda reducido aquí, tampoco queda reducido en esta administración. Yo creo que constantemente estas situaciones vienen. Quizás en algún momento dado, los fondos que se les dio a la industria durante la recesión, a la banca y a una serie de otras instituciones financieras y comerciales también se excedieron o no fueron dadas adecuadamente tampoco. Yo creo que esto es parte de la cuestión. Ahora, la realidad es que estamos leyendo un reporte en el cual acepta que este tipo de situación se haya cometido. Lo peor es no leer nunca un reporte y que estas cosas sigan pasando. Aquí, en el estado de la Florida, ha habido en los últimos 2 o 3 años infinidad de arrestos por fraude al Medicare. Es más, se inculpó a un segmento de una de las compañías que estaba haciendo eso, cuyos directores en estos momentos creo que buscaron el refugio en Cuba. En varias ocasiones. En varias ocasiones. Así que yo creo que estas cosas no deben pasar, pero pasan. Si ves en los anuncios, por ejemplo, hay un anuncio de unos ancianos que tienen que procurar un medio de transporte y abajo te dice, usted no tenga problema, nosotros le pedimos a usted esta maquinita o este... Sí. O sea, yo creo que está puesto en el sistema este tipo de cosas. Vamos a ver año por año, a desglosar un poco el dinero. Ahí tenemos el monto, la cantidad, 2010, 2012, 2013, los pagos federales erróneos. Estamos hablando de mucho dinero, 127.000 millones, 2010, 105.800, en 2013 descendió ligeramente. Ahora, ¿quién recibe ese dinero? Hay programa de Medicare, como mencionaba anteriormente Mascanosa, ahí tienen la cantidad de 50.000 millones. Medicaid, 14.400. Y el tema de los desempleados, el desempleo anda por los 6.200 millones de dólares. En el último es interesante, pero muchas veces los que han sido legítimamente desempleados les cuesta más trabajo cobrar todas estas cantidades que otros que son expertos en darse de baja periódicamente y luego cobrar. Aquí lo que tienes que ver muchas veces que no es tan solo errores, sino que yo creo que hay compañías y hay instituciones médicas que en realidad conspiran para este tipo de cosas. Mi propio padre, ya difunto en estos momentos, recibía de parte de Medicare los costos de cosas que él no había no se habían incurrido a su favor. Y la realidad es que mi padre, un contador de toda una vida, muy estricto y todo, pues llamaba y reclamaba y decía que esto no era y denunciaba. La realidad es que yo no creo, yo creo que eso es una excepción y no es una norma. Claro. Raúl, hablábamos anteriormente, ¿cómo ponemos esto en un orden? ¿Corrupción, burocracia, ineficiencia? Mire, yo creo que esto para mí lo que más muestra es realmente las limitaciones de un gobierno que se ha convertido en un poder tan enorme en nuestras vidas.
hay ciertas cosas que el gobierno hace y hace bien. Por ejemplo, defender la patria. O sea, tenemos un ejército fabuloso, unas fuerzas armadas que tienen mucho respeto del pueblo y que han logrado durante los últimos años unas victorias en el campo de batalla increíbles, ¿no? Pero para otras cosas... El gobierno no es buen administrador. No es buen administrador. O sea, y creo que hemos llegado a un nivel, y lo estás viendo, por ejemplo, en estas burocracias enormes a nivel federal, donde francamente no existen los controles. Y desafortunadamente hay gente, o sea, muy viva, que ven estos programas enormes, programas de beneficios a nivel federal, y buscan la manera de hacer trampa y robarse ese dinero. Y yo creo que francamente, a nivel federal, Washington se ha convertido en una burocracia masiva y hay que buscar la manera de empezar a Dice el director deshacer. del IRS, el Servicio de Rentas Internas, que no ve una solución a la vista inmediata, que no la encuentra, que no la ve. Y eso es preocupante, además, que lo diga ese señor. Es preocupante, o sea, pero te das cuenta ahí donde ya ha salido de las manos, pues, o sea, Claro. ya es imposible monitorear, no hay suficiente, y lo que piden siempre cuando hay uno de estos problemas, no, necesitamos más dinero. Más dinero. Porque ahora necesitamos más dinero para los contadores y para realmente tener las regulaciones. Necesitamos más dinero porque no sabemos dónde está el dinero. Exactamente, o sea, es algo increíble, algo Gustavo. increíble. Yo creo que sí, yo creo que estas cosas se han excedido y se continuarán excediendo. Esto no es lo único. Comentábamos antes que cada X número de años estamos comprando nuevos aviones, estamos rehaciendo parte de nuestra marina, estamos teniendo... Y todo esto estamos hablando a niveles de 2 billones, 200 millones, etcétera, etcétera. También hay algo que tenemos que ver. Una gran cantidad de estos fondos, como se hacen en los contratos con municipalidades, con compañías y todo, por ley, el gobierno federal está impedido en lidiar directamente con esos interesados, con esas, o sea, con esas instituciones, sea a nivel condal, sea a nivel estatal, etc. Y en realidad lo que se ha hecho en casi, igual que con el Medicare, no es un programa muy parecido al programa universal en el cual esté controlado por el Estado, sino todo lo contrario. Todos estos programas están controlados por la industria privada, que es otra de las partes. Yo creo que parte de esta, que a su vez tiene el incentivo de esta viveza, en muchos casos, cuando no hay honestidad, de excederse o de fraudulentamente inventar muchas de estas cuentas. Pero yo creo que este es el sistema. Lo otro es cárcel. Yo creo que aquí, sinceramente, sea en la industria privada, sea en el gobierno, sea en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo muchos de estos oficiales retirados tienen que esperar 2 años antes de trabajar para las mismas gente a las cuales ellos les compraban las armas y les compraban todo lo demás, esperan 2 años, el cual los ponen de otro tipo de función y luego entran de nuevo como compradores. Yo creo que esas relaciones de que tú estás hoy en el Estado y luego pasas como pasan los cabilderos, casi todos han sido o senadores o políticos y todo lo demás, ese es el tipo de relación que tenemos que quitar, igual que debe haber un term limit y además tiene que haber lo que son las donaciones. Estamos ahí totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que una de las cosas que necesitamos en este país más que nada es el famoso tema de los term limits. O sea, que los políticos no se pueden convertir en una clase profesional y privilegiada Total. por todo el resto de su vida. O sea, señores, tenemos congresistas y senadores que tienen 20, 30, 40 años en el poder. O sea, uno se cansa de verle la cara. Cambio y fuera, señores, vamos a buscar una nueva generación y vamos a decir que de ahora en adelante, si tú vas a ser un servidor público, vas a ser un servidor público por 4 o 6 años, como mucho. Como y de ahí regresa a tu profesión y regresa al Como es en el estado de la Florida, por lo menos teóricamente, que se ha logrado, una gran parte, mucho mejor que en el gobierno federal. Pero igualmente también es hora ya de que esta discusión sea en alta voz sobre los fondos de campaña. Una gran cantidad de estas apropiaciones, de estos manubrios y de todo lo demás tiene que ver con que en realidad hay 2 clases. La clase del que da el dinero usando sus cabilderos y todo lo demás, como por ejemplo la última ley de reforma de salud en la cual se gastaron en cabilderos la industria de la salud
privada, se gastó 300 millones de dólares en influir la legislación en 7 meses. Ese es el tipo de cosas que es imperdonable. Porque como usted quita el dinero, va a quitar una gran cantidad de este robo. No va a desaparecer, no, aquí no podemos ser utópicos de que Seguro, todo tiene una construcción, pero definitivamente todas estas faltas... Es un cáncer de la todas sociedad. estas faltas de respeto, ¿ok? A nosotros, los ciudadanos, de una manera u otra, por parte de una clase política unida a una clase comercial, que es la que la sostiene. Hay gente que dice que unos son las proxenetas y otros son los chulos que han mantenido toda esta gente, de una manera y que cambian, el número, la cara y el nombre cambia, pero el billete siempre está ahí. Pero Marín, tú bien sabes que la Corte Suprema básicamente ha apoyado esos contribuyentes diciendo que eso es una forma de la expresión libre, o sea, garantizado por la Constitución. Ayer, igual que tú tienes el derecho de expresar tu opinión, tú puedes expresar tu opinión con tu bolsillo también. Desafortunadamente, lo que más influencia tiene, y en eso te doy toda la razón, los ricos en el país, o sea, los que contribuyen a las campañas políticas son los que tienen dinero y desafortunadamente son los que al fin del día tienen más influencia, por supuesto, sobre la política que los pobres o los trabajadores que francamente quizás pueden contribuir. Y algo que ética, moral, será legal, pero ética y moralmente es y después la gente dice que bueno, que no hay corrupción en los Estados Unidos. Sí hay corrupción aquí, pero es una corrupción que básicamente es una corrupción legal. Claro, o sea, claro. bueno, lo cual... el caso de Citizens United, que me imagino que es el que tú te refieres, es más reciente. Y precisamente hoy en el Senado de los Estados Unidos, no sé si tenga el éxito o no, pero por lo menos ha tenido la suficiente fortaleza para empezar una iniciativa legislativa para reformar la conclusión del Tribunal Supremo en Citizens United. Yo creo que independientemente a estos desparpajos, como decía aquel señor que conocimos hace muchos años, pero que en este caso es bien habido el nombre, tenemos que seguir insistiendo. ¿Okay? Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que denunciar estas cosas. Una pregunta para los dos, sé que van a tener puntos de vista diferentes. Hay desde el punto de vista económico, la Tú dices, Macanoso y yo dice, no, por Dios. Hay una filosofía de gobierno en todo esto, el gobierno más grande, el gobierno más pequeño. ¿Cómo se controla mejor? ¿Con cuál de esas alternativas? Mira, yo soy de la opinión que si los fundadores de este país pudieran ver en lo que se ha convertido el gobierno federal, estuvieran, o sea, en un pánico, porque originalmente el gobierno federal era diseñado para ser una parte pequeña y una parte limitada de nuestras vidas. Los congresistas estaban supuestos a ir a Washington solamente por un par de meses para pasar las leyes necesarias para el país y después regresar a su oficio. Y hoy día, si te das cuenta, ¿cuál es la ciudad más rica en los Estados Unidos? Washington, D.C., los suburbios, el centro del poder político en este país. Te hablas de los repartos de los ricos aquí en Miami, o lo que sea, o en otras partes de los Estados Unidos. Donde más dinero se gana en este país es en Washington, D.C. y en los suburbios de Washington, D.C. Lo que hemos creado en este país en términos de poder. Y no hay quien se poder, enfrente a ese establishment que hay. el establishment y el poder que existe en ese centro es algo increíble. Y de mi manera de pensar hay que buscar la manera de desmantelarlo. Gustavo. Bueno, yo no veo discrepancia. Hay que desmantelar estos niveles de grandes intereses. En realidad, en la época de los fundadores, cuando empieza la República, no había un gobierno central. Por eso se llamaron los artículos de la Confederación. Es más, no tenían ni siquiera esto. Y es más, no existían congresistas y los senadores se podían quedar en su casa porque los nominaban directamente. O sea, era un gobierno de espaldas a lo que estaba creciendo como una ciudadanía. Muchas de estas cosas fueron hasta que llegó Andrew Jackson, que lo popularizó mucho más. La realidad es que yo estoy de acuerdo con el expresidente Eisenhower, que hizo aquel famoso discurso de despedida, que luego los estudiantes por la Sociedad Democrática, el SDS, lo bautizaron como su agenda, que fue la advertencia contra el poder político militar industrial. Y precisamente Eisenhower, muy visionario, llegó a advertir de muchas de las cosas que están ocurriendo. Y esto ha ocurrido por muchas cosas. Por ejemplo, y demócratas y republicanos son culpables. Lo que nos ocurre en la recesión y en las inversiones fue debilitado
tanto por el Ejecutivo en el 94, que estaba bajo Clinton, como en realidad por los políticos republicanos igual. Este mismo señor que pide guerra en cada 15 minutos, anda buscando la guerra apropiada, que es el senador McCain. Se nos olvida que aquí no hay bancos de ahorro, porque era parte de 5 senadores que se compincharon y destruyeron el sistema de los bancos de ahorro en los Estados Unidos. Yo lo que sé que quiero comentar del presidente Eisenhower, que definitivamente dijo algo muy importante, y creo que tenemos que acordarnos de eso hoy día con todos estos debates que existen entre republicanos y demócratas. Y él dijo una vez que cuando yo tomo una decisión como presidente de los Estados Unidos, solo estoy viendo cuál va a ser de mayor beneficio a todos los americanos. Y yo no tomo decisión por parte de demócratas o por parte republicana, sino realmente viendo qué va a ser de mayor beneficio, y desafortunadamente a la población norteamericana. Hay cada vez más polarización, total, y eso no existe. Y hay que regresar a pensar de esa manera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente pensar qué es lo que es lo mejor para la patria. Vamos a poner al lado nuestras campañas políticas cuando llegamos al momento de las campañas. Pero ya una vez que llegó fulano de tal como presidente y esta gente como congresista, hay que buscar la manera de trabajar conjuntamente para resolver los grandes problemas que existen en este país. Y señores, son problemas serios. Totales. Y que no estamos hablando de ello. ¿Y no estamos hablando de ello? Okay. En realidad la economía necesita industrialización, automatización. Y creo que además algo importante es que ni desde el punto de vista económico, ni político, ni social, las cosas no son en blanco y negro. Nunca. Hay muchos matices y muchos y que grises ningún gobierno puede ser exclusivamente motivado por ideología, claro, sea una o la otra. Bueno, estaban de acuerdo los dos al final. Más o menos, al final. Muchísimas gracias por haber estado aquí los dos. Raúl, Gustavo. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar con el activista opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Él va a responder acusaciones sobre un presunto fraude en su campaña para reformar la Constitución cubana. No se lo pierdan. Pero ahora los dejo con el derrame tóxico que provocó la evacuación del Capitolio. Una parte de la sede del Congreso de Estados Unidos fue cerrada temporalmente por un posible derrame de asbesto, un material industrial tóxico. La alarma demoró el comienzo de las sesiones en la Cámara de Representantes y los primeros 3 pisos del edificio fueron evacuados hasta evaluar los riesgos de la explosión. El asbesto es un mineral raro, peligroso únicamente si sus fibras de cristal se rompen y flotan en el aire después de haber sido agitadas.